Con René Pereira, sociólogo urbano, coordinador de la comunidad urbano territorial y docente de la UMSA, para hablar con él, apelando a la experiencia que tiene René Pereira, para hablar con él sobre esta postergación. Bueno, hasta el momento es una postergación del censo el censo nacional que debía realizarse el 2022, pero que al parecer no se va a hacer. Don René, solo a manera de detalle y de curiosidad, don René, usted también trabajó, ¿no?, en el Instituto Nacional de Estadística INE. No sé si en algún momento fue ejecutivo, fue su director, don René. No, hay una confusión. Lamentablemente, Luis Pereira fue el director que de alguna manera quiso limpiar la cara al fallido censo del 2012, pero él es Luis Pereira, yo soy René Pereira y nunca estuve en el INE trabajando y menos en un cargo de dirección. Lo que sí hemos constituido es el famoso grupo que se llamó la Ruta del Censo, que fue dirigido, timoneado, liderado por la Universidad Mayor de San Andrés y particularmente por el Instituto de Investigaciones de Sociología, de la carrera de Sociología. Muy bien, don René, muy pertinente la aclaración. Don René, por todo lo que usted conoce y además por lo que han dicho las autoridades, ¿será que no se puede realizar el censo el 2022, vale decir el próximo año? ¿No están dadas las condiciones? ¿Sería muy complicado y difícil hacer ese censo, don René? El anterior censo hay que aprender de las lecciones pasadas. El censo 2012 por nosotros y por la Ruta del Censo, fue calificado como un censo fallido, un censo que ha fracasado y que irresponsablemente nos hemos rifado como 50 millones de dólares por no hacer bien las cosas. ¿Dónde estribó el problema mayor del censo 2012? En que no se hizo una cartografía adecuada como se tiene que hacer. No se hizo la actualización cartográfica según los patrones convencionales. Este es el problema fundamental del censo 2012, porque se usó la cartografía del censo anterior, es decir, del censo 2001, y se quiso complementar la vieja cartografía del 2001 con cartografía aerosatelital. Entonces, lo que se ha hecho es una actualización cartográfica de gabinete y no como tiene que hacerse, que es un barrido de todo el país, vivienda por vivienda, edificios por edificios, comunidades, urbanos, rurales, etcétera, y esto tiene que tomar un tiempo. Entonces, si no queremos otra vuelta a fracasar en un censo, hay que dedicarle mucho tiempo a la actualización cartográfica, que es como un precenso, y hay que visitar a todas las viviendas, unidades habitacionales del país, de todo el país. Esto mínimamente, Pedro, toma yo creo que un año. De tal suerte que yo invalido que el año 2022, a 10 años de la ocurrencia del censo 2012, tengamos la posibilidad de hacer un censo. Mis estimaciones serían de no pasarnos del 2013. El 2013 debería ser el año del operativo censal y debiera realizarse como a mitades de año, porque la población a principios y a finales de año siempre se mueve. Y entonces está muy bien, el 2012 realizamos el 21 de septiembre. Entonces está bien, pero yo calculo que si queremos hacer un censo realmente científico con los patrones convencionales, 2023. Eso significa que el proyecto censal ya debería estar listo. Y no entiendo los desacuerdos entre el anterior director del INE, el señor Yuri Miranda, que afirmó que ya él terminó su gestión entregando un proyecto censal, y el nuevo director, entiendo que es el señor Humberto Arandia, dice que recién va a elaborar, que no sé cuántos. Yo creo que este proyecto ya está. Lo que necesitamos urgentemente es una férrea y clara
determinación y voluntad política. El presidente tiene que dar señales de que el censo tiene que ser una prioridad nacional. Y por lo tanto, si es que tenemos esa luz verde, el censo debería llevarse a cabo a mitad de año del 2023. Don René, para las personas que tal vez no comprenden mucho esto, la actualización cartográfica o la cartografía, ¿qué significa? ¿Cuál es la principal utilidad que tiene? Porque yo sé que es un requisito sine qua non para ejecutar un buen censo. La cartografía, ¿qué viene a constituir? ¿Cuál es el rol fundamental que cumple una buena cartografía ya el momento de ejecutar un censo, don René? Gracias, Pedro. Creo que este es el tema fundamental. Cuando hablamos del nuevo censo, hay que prestarle pero toda la atención a la actualización cartográfica. ¿Qué es esto? Esto es enumerar en forma actualizada cómo están distribuidos, bueno, primero, la cantidad de edificios, de viviendas, de hogares y de personas en todo el territorio, permitiendo su localización. Es decir, se necesita realmente una enumeración actualizada, y esto hay que recorrer todo el país, y esto no puede hacerse en poco tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente el fracaso del 2012 obedece a estas cosas, porque como no hubo una cobertura total cartográfica del país, no hemos tenido el número de empadronadores necesarios para el operativo censal, en primer lugar. Segundo, sabiendo la cantidad de viviendas y edificios, se determina la cantidad de material censal que se requiere para cada uno de los responsables, particularmente el número de boletas, la cobertura censal, evitando pues, omisiones y duplicaciones. ¿Para qué sirve la actualización cartográfica? Pues para planificar, para organizar y supervisar el levantamiento censal. ¿Qué ha pasado en el anterior censo 2012? Que realmente la gente llegaba con un número de boletas y se enfrentó con que los vecinos, el barrio, la urbanización, era mucho más que las boletas que se disponían. O lo contrario. Entonces, el precenso pasa necesariamente por la actualización cartográfica, y esto, una vez que se tenga el decreto supremo para la realización del operativo censal, hay que empezar a trabajar con una actualización cartográfica. Perfecto, don René. Prácticamente es un precenso, don René, y con eso se facilitaría mucho. Me imagino que el despliegue, la logística no es lo mismo que para un censo, pero sí ya prácticamente, como quien dice, la cama está atendida, ya se ha cumplido, no sé si un 50 o 60% del trabajo, lo cual facilita mucho ya la ejecución como tal del censo, don René. Así es. Visitar a todas las viviendas y edificios, comunidades, chozas, pauichis de todo el país no es tarea fácil. Hay que hacerla con mucho cuidado. Y por eso yo creo que con ayuda de otras instituciones se puede realizar esta actualización cartográfica en no menos de un año. De tal suerte que teniendo la actualización cartográfica, ya las otras tareas de planificación y supervisión y organización del operativo censal ya devienen como consecuencia y no son tan complejas como este elemento. El censo 2012 no le ha dado la importancia, porque yo creo que desconocían de lo clave y lo determinante que es. Para tener un muy buen censo se necesita tener una buena actualización cartográfica. Y quiero, porque el tiempo es breve de esta entrevista, quiero indicar que porque no se ha realizado la actualización cartográfica correspondiente, hemos tenido el grave problema de la omisión censal. No somos, Bolivia ha dado
Bueno, para empezar, ha habido una danza de cifras que se ha ido dando. En enero del 2013 se dijo que Bolivia tenía 10.3 millones, después en julio del 2013 se dijo que teníamos 10,0 y en julio de 2014 se dijo que finalmente la cifra oficial era 10.059.856. Esto yo no me lo creo. Este tamaño de la población no es porque ha habido una omisión censal, porque no se ha empadronado a todos los bolivianos. Y fíjese que además la incongruencia, quiero ser muy técnico en esto, a ver, fíjense la disonancia que hay dada por el mismo INE. Las proyecciones del INE hablaban de que el país ya en el 2010 éramos 10.4 millones. Hay un instrumento que tiene el INE anual, que es la encuesta de hogares, y dio, expandiendo estos datos, que Bolivia ya tenía 10.7 millones. Y viene el censo 2012, con esta grave omisión censal, a indicarnos de que tenemos 10.0 millones, 10.059.856 millones de habitantes. Y sabe que, Pedro, esto pues afecta. Yo no quiero decir que lo principal del censo sea la distribución de recursos a los municipios por coparticipación tributaria. Eso no es lo esencial. Pero en este momento los municipios están perdiendo recursos porque están siendo distribuidos con su factor de expansión con datos fallidos del censo 2012, con datos incorrectos, no confiables, porque además el director del INE y la ministra de Planificación se negaron a hacer una evaluación post-censal para saber cuánto era la omisión censal. Se sabían que estaban con grandes problemas y se ha impedido absolutamente hacer una encuesta de omisión censal. Y se ha dejado la responsabilidad a un organismo internacional como es el Centro Latinoamericano de Demografía. ¿Qué sabe Chile? ¿Qué saben estos expertos, digamos, de las contingencias que hemos vivido con el fracaso del censo 2012? Don René, penúltima consulta. De acuerdo a todas las proyecciones que usted tiene y los datos que maneja, entonces, don Raúl, ¿en cuánto aproximadamente estará la población de Bolivia? No, esto es ya un poquitito difícil. No me animo de ninguna manera. Gracias por la pregunta. Quiero ser responsable. Yo trabajo con evidencias y pues yo creo que lo que tenemos que tener son proyecciones de población para conocer cuánto estaríamos estimando la población actual de Bolivia. Esto corresponde al INE hacerlo, no a los particulares. Pero yo quiero, seguramente que ya estamos por finalizar la entrevista, yo quiero pedir algunas cosas. Primero, una clara determinación y voluntad política del presidente del Estado plurinacional para declarar prioridad nacional al censo. Y segundo, quiero pedir que el Instituto Nacional de Estadística, nuestro instituto, no sea y no trabaje en función partidaria, sino que sea un instituto imparcial, transparente, donde la sociedad civil y la academia podamos acompañar este proceso, porque este proceso es de todas y de todos los bolivianos, para saber exactamente cuántos somos, cómo estamos en educación, en salud, las brechas de la desigualdad y dónde vivimos. Realmente estamos hablando de este auge de la urbanización, eso el censo lo tiene que corroborar con sus procesos de metropolización. Don René, me queda un minutito, esta pregunta que también me quiero hacerle a usted, quiero conocer su criterio, muy brevecito. Don René, en un censo se puede preguntar cosas como las que preguntamos en ese fallido censo, como usted lo ha denominado, respecto si uno se considera mestizo, indígena o otras cosas, o ese tipo de preguntas. En la técnica, en lo que es la teoría de la actividad censal, don René, ¿estas preguntas pueden ser incluidas, son válidas o las preguntas del censo son de otro tipo?
Ya, yo lo que quiero decir es que el censo es una radiografía del país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos como país? Pero también cuál es el proyecto que se desea, cuál es el horizonte de país que queremos. Por eso es muy importante que planificación del desarrollo, el ministerio, esté presente con el operativo censal. Y entonces este imaginario de nación tiene que estar presente en las discusiones del censo. Estas preguntas de la etnicidad, si somos país de indígenas predominantemente o país de mestizos, porque este fue un debate muy duro en la boleta del censo 2012, pues yo creo que tiene que reproducirse, pero no cometer la chambonada, perdón la expresión, de que en el censo 2001 se preguntó una cosa sobre saber si éramos indígenas, mestizos, y no se hizo la misma pregunta en el año 2012. Se preguntó de otra manera, entonces no son comparables, de ninguna manera. Entonces, estas preguntas tienen que estar para hacerlas comparables en el tiempo. Claro, no todo ha sido malo. En el 2012, por ejemplo, quisiera destacar también, y a mí me parece que debería estar en la boleta censal, el tema de la salida de bolivianos al exterior. Creo que eso está en la boleta y eso habría que repetirse. Pero además, permíteme un apunte. Otro elemento muy importante para no falsear la realidad, porque si el censo sirve para la repartición de recursos, entonces las dirigencias obligan a que los vecinos vuelvan a sus comunidades de origen para abultar el tamaño poblacional. Entonces eso se puede controlar introduciendo en la boleta el tema de la multilocalidad. ¿Dónde naciste tú y dónde trabajas tú? Probablemente con una o dos preguntas se podría subsanar este grave problema para no deformar esta radiografía del país que es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Don René, fue muy valioso escucharlo, fue muy orientador escuchar sus criterios con la experiencia que usted tiene. Puede estar seguro, don René, que no es la primera vez que Herbol y el programa La Mañana en directo lo van a convocar para hablar de esta temática. Ha sido un gusto, don René, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pedro. Evidentemente felicito a Herbol porque estamos tocando, nos invitan a reflexionar sobre este tema estratégico de encuentro entre los bolivianos, que es el operativo censal. Los bolivianos tenemos que apropiarnos y tenemos que luchar para que en el año 2023, no el 2024, porque se contamina con las elecciones del 2025, que sea el 2023 el operativo censal y que el presidente dé una clara voluntad y determinación política. Gracias, Pedro, por la entrevista. A usted, don René Pereira, muchas gracias por haber atendido a Herbol y haber respondido a nuestras preguntas. René Pereira, sociólogo urbano, coordinador de la Comunidad Urbano Territorial y docente de la UNSA, además fue parte de esta organización que fue conformada el año 2011, cuando se iba a hacer el censo del 2012, esta organización, esta agrupación de instituciones denominada la Ruta del Censo. Una pausa y volvemos.